Ok, buenas tardes con todos. Veamos. A ver, me pasaron unas imágenes. No sé si son del taller, si son de lección. Pero bueno, ya vamos a trabajarlas ahora, sí, antes de empezar con lo que corresponde a la clase de vectores. Ahora, en vectores, solo veo que hablan acerca de definición. Y operaciones básicas entre vectores, ¿no? No veo nada como sombras, ¿cómo se llama esto? Producto escalar, producto cruz. Así que simplemente sumas, una suma simple de polígono cerrado, paralelogramo. Y aquí falta uno más. Pero bueno, ok. Esto de aquí sí es algo que se puede hacer rapidito, pero igual el concepto de vectores es bastante amplio, ¿ok? Bien, vamos a empezar entonces con los ejercicios. A ver, empecemos con esta de aquí que... Ajá. Bien, vamos a ver. No sé si este fue de taller o de lección, sinceramente, pero me dijeron que tuvieron problemas con esto. Bueno, no importa, vamos resolviendo, ¿sí? Ese fue de taller, profe. De taller, ya, me dijo el ingeniero Miranda que no sé si es que hubo error en la parte, ¿cómo es? En la parte gramática, en lo que corresponde a los problemas, cómo se desenvolvían o simplemente habían cantidades erróneas. Vamos aquí revisándolo, sí. Se dice que es del taller. Asumo que debieron haberle dado quizá una media hora o 20 minutos para resolver este de aquí. Asumo. Algo así, profe, pero en realidad, bueno, al menos a nosotros, el profesor nos quitó un poco del tiempo del taller porque no había activado el taller aún. Chuta, Entonces, bueno, yo al menos no lo terminé de hacer ese ejercicio. Ya me faltaba nomás la última conversión. chuta, no, eso está mal. Bueno, Sí, oiga, ya solo me faltaba eso de ahí. ya no se puede reclamar, la verdad. O sea, ya en esas situaciones simplemente para la próxima, profesor, por favor, ayúdese ahí. Pero bueno. Ayúdese con el tiempo, porque ahí puntos nadie va a ayudar. Pero bueno, vamos a ver. Es una piscina de agua. A ver, una piscina de agua. Una piscina contiene agua y está llena hasta el borde. Ok, entonces esto de aquí es la piscina de agua. Está llena hasta el borde. El fondo es inclinado. Ya. Cuando es inclinado de tal manera que la profundidad es mayor, efectivamente, es 3.4 metros en altura. Vamos a hacer un gráfico por acá. No me ayuda mucho ese gráfico. Mm, ok, tendría algo así, ¿no? Todo lo que está dentro es agua. Y en la altura que me están dando, a ver, en la que la profundidad mayor, es decir, este punto de acá, la profundidad mayor, prácticamente están dándome la altura de este lado de acá, ¿no? Es de 3.94 metros y la menor es de 1.64. Esto de acá, 1.64 metros, ¿verdad? Mm, Pone que de manera que la profundidad mayor y la menor es, ya, ok. El ancho de la piscina es de, a ver, el ancho de la piscina, ok, vamos a dibujar algo así entonces. Voy a decir que este es el ancho, es de 12.3 metros, 3 metros, y el largo de 60.7. Ok,
Calcule la capacidad en kilogalón. Ah, bueno, kilogalones. Considere que un galón equivale. O sea, que la respuesta numérica sin unidades de medición decimal. A ver. Vamos a ver. Entonces, prácticamente le están pidiendo el volumen, pero en otra unidad. Pero le están dando ahí que está en metros, ¿no? Ya, veamos. Como tal, esta piscina no tiene una forma geométrica que usted pueda decir, ah, el volumen de esta piscina es esto. Una fórmula, no hay. Entonces usted tiene que hacer es desmantelar a este gráfico en otros subgráficos. Por ejemplo, se me ocurre, vamos a ver, vamos a hacer aquí una división. Ay, qué horrible. Vamos a hacer una división. Ahí está. Y lo que vamos a hacer aquí es justamente considerar que la parte de arriba es un ortoedro, ¿sí? Es decir, un gráfico con lados paralelos. Este sería como un cubito rectangular, ¿no? Bueno, no es un cubito, algo así. ¿Ya? El cual tiene como altura 1.6, a ver, sería como altura 1.64, como largo 60.7 y como ancho tiene sus 12.3. Obviamente todo está en metros, ¿no? Entonces, voy a calcular el volumen primero de esto, ¿sí? El volumen de esto, y luego lo que voy a hacer es calcular el volumen, perdón, estoy haciéndolo con esta acá. Luego voy a calcular el volumen de esta figura de acá, ¿ya? Ah, Profe, ¿y no se podría utilizar la fórmula de volumen de un trapecio? volumen de un trapecio. ¿Cuál es la forma? ¿Me podrías ayudar? Que yo estoy olvidado de geometría. Eh, ya se la digo, es base uno más base 2 sobre 2 y después le multiplica la altura menor y después la altura mayor. Ah, ya, tú le diste la vuelta a la figura, es decir, estás considerando esto de acá. Ajá, algo así. No me acuerdo, la verdad, del volumen de un trapecio. A ver, ¿cómo dices que era? Era... Era base uno más base 2 sobre 2 y si se le pasó la foto por el grupo. mm, a ver, vamos aplicando tu fórmula. Si tienes la fórmula para que me ayudes a... Ya, después ya se la paso, profe. Ah, ok. Ya la paso por el grupo, profe. Ok, pásala nomás que voy a estar aquí bien. Que sinceramente de fórmulas, de figuras, no me acuerdo mucho. Y es más, ¿sabes qué le está obligando a recordar eso? A ver, ya la pasó, ¿no? Base uno más base 2 sobre 2 por la altura. Ah, ok. Entonces tú estás viendo la gráfica, es de esta forma. Ya, un solo lío, ¿verdad? Entonces esta sería tu base uno, la base 2 y la altura vendría a ser esta de acá. Mm, me No, parece, profe, yo la consideré, o sea, la altura uno, o sea, la altura menor como la de 1.64 metros, la altura mayor como 3.94 metros, y la base uno y la base 2 las consideré el largo y el ancho de la piscina. vamos a graficarlo de nuevo. Sería entonces que tú estás considerando, sí, Ajá, así. perdón, la base uno. No, esa sería la altura mayor, como, o sea, como yo la consideré, fue la altura mayor esa de ahí, que sería 3.94. Esta es la altura, a ver, esta sería H mayúscula, esta sería H minúscula, esta sería la base uno, tú dices, ¿no? Ajá, y lo otro, la base 2.
¿Dónde está el otro? Es que, a ver, no sé Porque, si o se te... sea, esa es la cosa. ¿Dónde está la otra base? Porque aquí tienes una. Si tan solo tuvieras esto. Ah, ahí sí. Esta es la base 2. Pero aquí tú no tienes eso. Tú tienes un pico. O sea, es que yo como tal no lo puse, o sea, como en 2D, yo lo utilicé así como me lo da ya el gráfico. Por eso es que utilicé esas dos bases. Y utilicé también la altura 1 y la altura 2, esas de ahí las que me dan. Eso fue lo que yo hice. Mm, La altura. Ok, la base 1 tú dices que es esta de acá. A ver. 3.94 y la otra, la base 2 tú dices que es esta de acá. Ya. O sea, si tú consideraste así como te estoy diciendo, entonces el gráfico que estás aplicando es esta de acá. Ya, después dices que la altura total, bueno, la altura total vendría a ser el largo, pero pasa algo, me parece que ahí utilizabas también en la fórmula una generatriz, si no me equivoco. Es que la fórmula, o sea, yo la busqué rápido por internet, porque ya, o sea, a simple vista me pareció un trapecio y ya está. Entonces, la busqué rápido por internet, la fórmula de volumen de trapecio y trabajé con esa de ahí. Ok, ¿te quedó un resultado al final? Sí me quedó un resultado, pero como le digo, me olvidé o sea, no me olvidé, sino que no me alcanzó el tiempo para convertirlo a kilogalones y te la voy. Ya, no importa, déjame en ese caso, vamos a ver, tenemos que llegar al mismo resultado ambos. Vamos a ver, vamos a trabajar como que yo lo estoy haciendo. Es verdad, el método en el que lo estoy haciendo es muy largo, pero la verdad es que, te soy sincero, no me acuerdo si es que esto puede aplicarle yo una fórmula de un trapecio. Entonces, déjame ver, vamos a ver, tenemos la multiplicación de 3. ¿Dónde está la calculadora? Mm, A ver, espera un segundito, voy por la calculadora. A ver, veamos. ¿Cómo es un cubo? Pues un cubo. ¿Cómo es bueno, un semicubito? Vamos a hacer que este volumen es el producto de los tres, ¿no? A ver, 12.3 por el 60.7 por el 1.64, ¿ok? Entonces, podríamos enviarlo de una vez a cifras significativas. Sin embargo, ya para andar acelerando lo que corresponde a identificar cuántas cifras significativas hay, dense cuenta que tenemos aquí, si esto lo paso a notación científica, esto me quedaría como un 1.23. Este me quedaría como un 6.07, 1.23 por 10, este es 6.07 por 10, y este es 1.64 por 10 a la 0. ¿Ya? Entonces a la final me van a quedar tres cifras significativas. Entonces este volumen de aquí me va a quedar multiplicando 2, 3, se quedaría 12.3, 60.7 por 1.64. A ver, me queda esto, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 4, punto 44, 0, bueno, ya solo 44 nomás. Vamos a ver. Entonces necesito solo tres cifras significativas, ¿verdad? A ver, esto aquí me queda como 1, 2 y 3, ¿verdad? 1.22. Este 4 es la cifra que quiero eliminar, como no se la puede redondear, simplemente queda ahí, ¿no? 1.22 por 10 a la 3. Ok, eso corresponde en metros cúbicos en la parte superior. Ahora vamos con la parte de abajo. A ver, voy a dejar eso.
Vamos a la parte de abajo entonces. Esta parte de acá, una de las medidas, 12.3. De largo tiene 60.7. Y de altura tendría la diferencia, ¿verdad? Sería un 3.94 menos 1.64. 3.94 menos 1.64. Te quedaría igual. Ahí. 2.3. 2.3 metros. Sí, 2.3, listo. Entonces, vamos a nuevo aplicar la fórmula aquí. Bueno, la fórmula en este caso sería la de más o menos un prisma. Es un prisma más bien. El área de la base que vendría a ser un triángulo justamente. A ver, vamos a colocarlo así. El área de un triángulo va a ser igual a la base por la altura sobre 2. Le queda igual a... Voy a considerar la base como esta parte de acá. Más bien voy a considerar que mi triángulo es este de aquí. Entonces, siendo así, mi base aquí sería 60.7 por la altura que sería el 2.3 sobre 2, ¿verdad? Entonces, esto me queda como resultado 60.7 por 2.3 dividido para 2. 139.61. Ok, llevándolo ya en una notación científica para ya ver y notar las cifras significativas. Ya que acá abajo tengo un 2, cifra significativa única, es decir, 1, también necesitaría una cifra significativa acá única. Sería para esto 1, 2, que quedaría como 1.3961 por 10 a la 2. ¿Se puede redondear este 1 a un 2? No se puede. ¿Sí o no? Simplemente queda como 1 por 10 a la 2, nada más. Vamos a ver. Entonces, esto de aquí es el área y el volumen, entonces, el volumen del prisma sería el área de la base por la altura. Esto te quedaría, el área de la base es 1 por 10 a la 2 por la altura que es de 12.3. Esto te queda simplemente 12.3 por 10 a la 2, 1.23 por 10 a la 3. Asimismo, una cifra significativa acá, otra vez 1 por 10 a la 3. Ahora, sumo estas dos, ¿verdad? Vamos a ver, tiene que salir igual. Vamos a sumar 1.22 por 10 a la 3 metros cúbicos, más 1 por 10 a la 3 metros cúbicos. Se te queda acá como 2.22 por 10 a la 3 metros cúbicos. Menor número de cifras decimales sería simplemente un 2. Un 2 por 10 a la 3 metros cúbicos. ¿Cuánto te quedó en el resultado final? ¿Hasta dónde alcanzaste? Metros. 2083,04 metros cúbicos. Una cifra bastante diferente a la que yo saqué. Entonces, vamos a ver. Sí,
si no hubiese considerado este 2. Entonces esto te quedaba como, tenías dos cifras significativas, esto te quedaba con 1.4, ¿verdad? Aquí, 1.4 por 10 a la 2. En el caso de que yo no hubiera considerado el cambiar estas cifras significativas a una sola, sino que a 12 cifras significativas. Aunque dudo mucho que eso se podría hacer. A ver, está eso. Ah, acá arriba, acá arriba. 1.22. Ah, acá está bien. Ahí quedó bien. 1.4 acá. Y acá. Ya, entonces esto sería 1.4 por 10 a la 2 que multiplica al 2, bueno, al 12.3. 1.4 por 12.3. 17.22. Por 10. Por 10 a la 2 nomás. Ujú. Y esto en cifras significativas. Ya para llevar la notación científica es 1.722 por 10 a la 3. A ver, vamos haciendo otra suma por acá. Se te quedaba 1.77, a ver, 1.722 por 10 a la 3. Ahí ve, me confundí aquí. Dos cifras significativas, 1.7 nomás te queda aquí. Listo, ahí sí. Ahí sí. Entonces, 1.7 por 10 a la 3. Y acá tenías el 1.22 por 10 a la 3, ¿verdad? 1.22 por 10 a la 3. A ver si me equivoco. Por 10 a la 3, te digo. 92. Ahí ve. Digo 2, 9, 2. 2.92. ¿Cuánto dice que te había salido? 2.80 y. 2083,04. Ya, ahí sí ya. Hasta me pasé incluso. Sí, sí, sí. Entonces no, estaba bien como lo había dejado acá. Lo más próximo era este de acá. Bien. Lo más próximo era lo de acá, respetando las cifras significativas que el 2 me da. Entonces, dejémoslo ahí nomás. Ya, ahí nomás, ¿no? Creo que no hice nada más. Bien, entonces, tengo 2 por 10 a la 3 metros cúbicos. Dices que te faltó, justamente fue la conversión final, ¿verdad? Ajá, pero ahorita recién, ya que estamos en el ejercicio, lo acabé de hacer. Vamos bien igual. Entonces, vamos a ver. No importa, no importa. Qué bueno que lo hayas hecho. Por lo menos ya sabes qué es lo que tenías que hacer. Vamos a ver, entonces te quedaría como un 2 por 10 a la 3 metros cúbicos. Ah, es de, no, a ver, esto sí sería algo más de cultura general que deberían saberse, muchachos. Porque siempre lo van a usar, incluso esta química lo van a andar viendo. Un metro cúbico, y eso sí, como les digo, de cabeza, un metro cúbico siempre tiene 1000 litros, ¿ya? Eso de cabeza se lo tenía que saber ya. Y el problema te dice que, ¿dónde está el problema? 3.78 3.78 litros corresponden a tener un galón. Sin embargo, te lo piden kilogalones, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, ahí tendría que este, ponerlo en kilogalones, o sea, de galones a kilogalones, Claro, ¿no? claro. Entonces tú dices simplemente, bueno, entonces, ¿cuánto corresponde a tener 1000 galones? Bueno, eso es un kilogalón. Y si te das cuenta, ya con eso simplificaste este 1000 y este 1000 de acá, que justamente la estaban haciendo un poquito fea.
¿Ya? Y ya, pues, con eso simplemente tienes la operación. Colocándola sin flechas, para ver mejor. Ya tendrías la operación 2 por 10 a la 3, ya no en metros cúbicos porque se simplificó acá abajo. 2 por 10 a la 3, dividido para 3.78. A ver, ¿qué pasó? Me olvidé de simplificar este litro y este galón de acá. Y esto de aquí te quedan kilogalones. Entonces, aplicando esta división, usamos de nuevo la calculadora. Y vamos a dividir, sería el 2 dividido para 3.78. Entonces, esto te queda 0.529. 529, a ver, 0.529 por 10 a la 3 kilogalones. Ahora, pregunto yo, a ver, se me fue este puntito sin querer. Ya, pregunto yo, ¿ustedes en las respuestas podían colocar la notación científica o simplemente les pedían el valor? No, simplemente nos pedían el valor. Ah, ya, y por eso lo pregunto, porque aquí justamente dice, ya lo perdí. La respuesta numérica sin unidades de medición, bueno, sin unidades de medición ya se conoce, pero sin decimales, eso sí ya es nuevo, la verdad, porque anteriormente yo he visto que piden decimales, esta vez sin decimales. Bueno, eso quiere decir que ya no lo quieren notación científica, entonces lo que vas a hacer es transformar esta cantidad a una cantidad entera. Lo único que haces es multiplicarla por este valor de 1000 que tenés aquí y te quedaría un 5290. Entonces, esa sería la respuesta que tenías que subir. Si te salió eso, si te salió esa respuesta. Debo decir que a mí me salió 551 ahorita que lo hago, pero déjeme ver si yo hice algo malo. A revisar si te dijiste. Bueno, espera un segundito. Pues esto de aquí es por 10 a la 0. Y este por 10 a la 0 viene a restar 3 menos 0. Ya, sí. Perdón. Sí, me equivoqué yo. Asumí más. Listo, está bien ahí. Sí, es solo eso, 529. Ya listo. Eso todavía salió, ¿verdad? 529 nomás, ¿no? No, a mí me salió 551, pero es porque yo lo hice con la fórmula que yo le dije. Claro. Ya, pero entonces esa fue la diferencia. Qué raro, la verdad. Es que también tú te llevaste 0.080 en decimales, pues. Y sí, sí tiene bastante relevancia. Sin embargo, yo respeté fue este 2 de aquí. Este 2 de aquí sí tiene relevancia cuando tú vas a considerar una cifra significativa, ¿sí? Porque al final, ¿cuántos números estás multiplicando ahí? Simplemente hay un 2 por 10 a la 0, por ponerlo así, en notación científica. Son cifras significativas ahí, en ese caso simplemente sería 1. Es verdad que yo dije que no afectan valores constantes irracionales, como lo son el valor de Euler, el valor de pi, pero valores enteros, como es el caso o valores constantes, ya, por ponerlo así. Valores constantes, como es el caso de este 2, como es el caso de este 2, ese sí le afecta. Vamos a ver, ¿qué otro valor? Profe, una pregunta, ¿podríamos revisar un ejercicio del tutorial? A ver, a ver. Es uno que habíamos mandado hace chance, que es uno de cifras significativas y cifras decimales. Está en el grupo. ¿En serio le mandaron algo? Pues ni idea. Yo a veces no reviso los mensajes al WhatsApp, me escriben, pero estoy bastante ocupado. A ver. ¿Será que lo pueden reenviar? Ya lo reenvío, profe. A ver, vamos a ver. Ya lo reenvié. Ya, a O sea, ver. ese fue el que me salió en tutorial. Ya. Sí. Este también me lo envió el ingeniero. Vamos a ver, por aquí tiene que andar. Ya él me preparó todo esto. Este creo que es. Me habían dicho que le respondieron eso y que le salió error. Ajá. A ver, vamos a ver. Y yo ahí tenía dudas. Vamos a ver. Dice, al restar 3.
454 de 12, es decir, que la cantidad completa, ¿qué pasó aquí? Ahí está. La cantidad completa, la cantidad total sería justamente ese 12.8. Y usted le va a restar 3.454 a la cantidad total, que en este caso el negativo lo llevaría el 12, correcto, está bien. Entonces esto te queda, déjame ver la calculadora, Eso de ahí debería quedar con una cifra decimal, ¿verdad? espera un segundito, a ver, claro, es una sola cifra decimal te debería quedar. Claro, y eso queda 9.3 y algo más, ¿verdad? Te queda 9.346, pero en negativo, es decir, esto te queda. Claro, pero, o sea, ahí la pregunta no me pide el valor, sino cuántas cifras significativas tendría el Ya, resultado. listo. Esto de aquí, tú lo. Bueno, cifras significativas, ya, pues simplemente esto de acá, como no se puede redondear este 3 de aquí, debido a que esto de acá no es ni siquiera igual a 5, simplemente muere como un 9.3 y tus cifras significativas, colocándole en un formato de notación científica, te queda como 2. Ya. Entonces, Mira, ahí. eso era lo que yo quería verificar, porque esa pregunta y otra pregunta más me habían salido en el tutorial. Y yo sí Ya. respondí que me quedaban dos cifras significativas. Y en esa pregunta me la dieron como incorrecta y también la otra que yo le dije. ¿Tú fuiste el que me escribió, que me envió unos mensajes? Es que yo no tengo su número, yo a quien le escribí fue al otro profesor, al profesor Kevin. Ah, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, entonces sí, efectivamente, el ingeniero Miranda me había dicho que les haga revisar estos problemas y que diga si es que estaban bien o no, pero la plena, a mi punto de vista, aquí quizás hubo un error al momento de definir cuál es el resultado. Es decir, usted cuando crea estas preguntas aquí usted dice, ya, la respuesta correcta debe ser esta de acá y quizás el profesor al trabajar rápido sin querer se le fue el clic por acá. Entonces, bueno. Claro, y en la otra que yo le decía, la respuesta ya me salía ahí mismo en el sistema, o sea, ya me salía cuál era la respuesta correcta y la respuesta correcta era la misma respuesta que yo ya había dado. O sea, que ahí hubo algo. Vamos a ver. Déjame ver. Sí, habían otros problemas que me habían pasado, pero a ver, este de aquí, Esa de ahí era. ok, veamos, dice, Si se da cuenta, ahí mismo le dan las respuestas, donde dice el volumen de ladrillo en centímetros cúbicos es, eso no es, o sea, el valor de ahí no salía. Ese ahí era el que teníamos que calcular. a ver, entonces la respuesta uno que debía salir no era 1049 centímetros cúbicos. No, esa era la respuesta que debía salir, porque esa ya es la respuesta que da el sistema. Ah, ok. Y prácticamente aquí su trabajo era corroborar si esa respuesta era cierta o no. O sea, no como tal, o sea, yo a lo que me refiero es que, por ejemplo, salía el volumen del ladrillo en centímetros cúbicos y en vez de salir ese 1049 centímetros cúbicos, salía una caja de respuestas que nosotros Ah, teníamos que seleccionar. Eran en opción múltiple. Ajá, de opción múltiple. y no Y, por salía ejemplo, ese si se da valor. cuenta, allá abajo están respuesta uno, respuesta 2 y respuesta 3. Esas fueron las respuestas que yo di. Y esas respuestas, como puede ver, en la parte de arriba son las mismas. Y le salió error, ¿verdad? Pero las marca como, solo marca Ajá, una Ah, correcta. solo ya. marca una correcta. Ya listo, no hay problema con eso, pues entonces, cuando usted, o sea, si usted vio que ya en la resolución le salió esa respuesta y le sale como incorrecta, entonces ya usted no tiene que andar diciendo, o bueno, justificando que por qué no le salió, simplemente tiene que hacer una revisión al profesor de eso. Sí, Claro, a pesar de eso, el profesor dice, no, 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 usted salió mal. Ñaño, mira, yo no quiero bajonearte, pero cuando yo estuve en el pre, así también me tocó y hubieron ocasiones en las que simplemente el profesor dijo, usted como estudiante no puede, bueno, usted como todavía no estudiante de la SPOL, no puede reclamar nada. No, con esto no quiero decir que, ya me tengo que quedar tragado y todo, no, no. O sea, hable en buen trato con el profesor para ver si es que él puede de buena manera ir a revisarlo, eso. ¿Sí?
Es un consejo que le doy. Nunca le reclame de mala gana a un profesor, porque bien puede hacer, lo que puede hacer es simplemente, no, no, sabes que no quiero, ya, tiene cero. Y eso no es solo aquí en la universidad, en la escuela, eso es en cualquier universidad, que se le pueden portar así. Entonces, si me dice que esto de aquí, a pesar de que ya le dijo el profesor esto, ¿verdad? Sí, yo ya le pasé un mensaje, o sea, sí con todo el respeto del mundo y toda la vaina. Claro. Y les ha dicho si les va a revisar o no. Aún no me ha respondido el mensaje que le Ya, mandé. tiene que revisárselo, sí, tiene que revisarse. O sea, si me dice que sí le salió, o sea, si le salió todito eso, y justamente la rúbrica, por ponerlo así, la rúbrica del sistema le sale que esas son las mismas respuestas, tiene que revisárselo. Porque eso ya no sería ni siquiera un error, por decirlo así, no sería un error intencional, de cálculo, no, simplemente fue un error al marcar mal cuáles son las respuestas correctas. Entonces, en esta parte de aquí ustedes hicieron este ejercicio, ¿no hay necesidad de resolverlo o sí? Yo al menos, a mí me tocó ese ejercicio, así que yo ya lo hice, no sé qué digan los demás si quieren Ya, los demás verlo. sí lo trabajaron, muchachos, los demás sí hicieron el ejercicio, no hay ninguna pregunta con respecto a este de aquí. Es suponer que no hay preguntas entonces. Lo digo porque en realidad quisiera avanzar con el tema de vectores. Sé que quizá uno que otro sí diga, ya, yo ya sé vectores y toda la cuestión, pero evitémonos sorpresitas al momento de andar dando la lección, del control de lectura. A ver, ah, y no sé, a ver, ya, sí, esta de aquí me escribieron y yo lo siento por la persona que me escribió, pero estaba muy ocupado. Yo cuando le vi el mensaje ya habían pasado 5 horas después de que lo hice. Entonces, creo yo que sí le ha de haber salido, porque lo marcó bien, la verdad. Esta es la respuesta que le debió haber salido. Entonces, no creo que haya dudas con esto, ¿no? ¿Alguno tiene duda de cómo se podía resolver este de aquí? Bien. No, profe, ya lo resolví, al final ya lo resolví. Sí, sí, Es que y estaba dudando, sí, me estaba dudando un es que lo poco, hizo pero, bien, la verdad, lo hizo bien. Pero ajá. en lo que vi en su resolución, siempre tenga en cuenta que en análisis dimensional, esto de aquí no me interesa para nada. Ah, sí, no, es adimensional, Claro, algo así. eso no me interesaba. Entonces, usted simplemente lo que tenía que hacer era volver a copiar todo esto, pero sin ese 2pi, nada más. Eso era Ah, todo. ya. Sí, Bien, entonces creo que ya se resolvió. A ver, ¿está aquí ya lo resolvió? Ya. Este de aquí fue el otro de análisis dimensional que también me había empezado. Creo que en este de aquí también, y este de aquí de verdad me pareció un poquito abusivo, un poquito salvaje por ponerlo así. Ese de ahí había pasado la resolución en un grupo de física en el que estoy. Ese de ahí había que investigar lo de la constante de Planck Mm, y lo de la cantidad de movimiento. Había que investigar todo eso ahí porque eso no es como que en clases te lo daban, no, eso ahí. claro, eso de ahí, o sea, ¿se lo dieron a investigar o simplemente fue una lección en el que tenía que No, usted saberse? fue solo una lección en la que apareció eso ahí y ahí veamos cómo nos la arreglamos y toda la vaina. Sí, la verdad es que eso no, o sea, eso sí lo leí hace poco y la verdad no me lo esperaba, no me lo esperé. Pero lo único que le estaba diciendo, bueno, el ejercicio más bien le pedía que usted se sepa las dimensiones de la constante de Planck y la de cantidad de movimiento. Y simplemente con eso tenía que ver, ya que esto es longitud de onda, la palabra mismo lo dice, longitud, entonces ¿qué dimensión tendría esta de acá? Dimensión de L. L, ¿verdad? Entonces usted tenía que andar revisando de qué manera las dimensiones de este de aquí y este de acá se simplificaban a tal punto de que simplemente le quedaba L al final. Entonces, si revisaba las dimensiones de H, de la constante de Planck, esto le quedaba como en dimensiones de masa, longitud, me parece que de tiempo y sobre tiempo al cuadrado, longitud al cuadrado, ya me acuerdo. Longitud al cuadrado, esto era en H, sí, en la longitud de la constante de Planck, eh, y las de la cantidad de movimiento eran masa por la velocidad, que es longitud sobre tiempo.
y era por y. Y la única forma en la que podía quedar la longitud de esto era volteando esta fracción de aquí. O volteándola acá, cualquiera de las dos, la que se le haga más fácil. En mi caso simplemente cogí ml cuadrado t sobre t, t cuadrado, esta era t cuadrado. Y al voltearlo, te queda x, este queda y. Al voltearlo, la y se le vuelve negativa. Eso ya es expresiones exponenciales, ¿no? Entonces, simplemente, si se da cuenta aquí, este L al cuadrado se simplifica con este L, esta masa con masa, el tiempo y el tiempo al cuadrado se le multiplica todo aquí y le queda simplemente esta L. Eso quiere decir que esa X iba a ser exponente 1 y la Y le iba a ser exponente menos 1. Usted sumaba eso y le da efectivamente el 0 que le había salido. Entonces, el ejercicio está fácil siempre y cuando se supiera las dimensiones de la constante de Planck y las de cantidad de movimiento. Pero no sé, por lo menos me pareció que debieron haberlos ayudado en eso. Uy, ¿sí me escuchan? Se me cortó el internet por un rato, creo. Sí, profe, se lo escuchamos. Ya, entonces vamos a empezar con el área de vectores. Ya me queda casi media hora. Bien, con respecto a vectores, ¿sí? Vamos a definir, vamos a ver, déjame ver el funcionario, cómo tienen el orden aquí. Bien, perfecto. Cantidades escalares y vectoriales. Primero que todo, me gustaría aclarar qué son cantidades vectoriales y las escalares, porque esto es un concepto que a usted lo va a acompañar de largo, y es más, lo va a ayudar en ciertas cosas, y va anidada con análisis dimensional. Después entenderá a qué me refiero, pero por el momento, quédese con la idea de que un vector es aquel que posee tres características especiales, ¿sí? Entonces, tenemos que aquí el vector, una magnitud, vamos a colocar aquí vectoriales. Una magnitud vectorial se la define como la cantidad que mide algo, por ejemplo. A ver, vamos colocándole esta flechita. Una magnitud vectorial le da a usted información del módulo de lo que estoy trabajando. Módulo. ¿Qué es el módulo? Es lo que se conoce como la magnitud. Y de ahí el nombre magnitud vectorial, porque es una cantidad, es un módulo, es un valor numérico. ¿Ves por qué puse eso? Ahora, ¿qué información adicional le da un vector? También se le da lo que se denomina como dirección. ¿Ok? Y la dirección viene dada siempre por un ángulo que usted puede caracterizar llamándolo teta, beta, alfa, phi, ¿sí? Por lo general, este ángulo, la dirección, por lo general viene dada justamente por el eje positivo de las X. Desde este eje, ¿sí? Usted mide el ángulo. Puede ser este ángulo, puede ser este ángulo de acá, por el de acá o el de acá. Hay ocasiones en las que los profesores, por terminología más práctica y para ahorrarse incluso un poquito ya de trabajo, un poquito de tinta, un poquito de tiempo, dicen, no, ¿sabes qué? Te doy un vector que apunta en esta dirección y con este ángulo de aquí, ¿ya? Y si usted se da cuenta, la dirección a la final que le están dando es con respecto al eje X negativo, pero también lo puede expresar como este ángulo de acá, es decir, puede ser un ángulo de 180 más el ángulo de acá que puse teta, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Ya, también le pueden dar un vector que esté en este sentido, en esta dirección, y le den un ángulo invertido, ángulo de acá, ángulo alfa invertido. ¿Cómo se representaría entonces el ángulo que, a ver, cuál sería la diferencia entre este ángulo de acá y el ángulo que yo considere con respecto al eje positivo, pero hacia abajo? Simple, que el de acá tiene signo positivo y el de acá tiene signo negativo. Vamos a poner un ejemplo. A usted se le da un vector, ¿sí?, de magnitud 6. Vamos a decir que este es el vector de magnitud 6 y que sea un vector A. ¿Ya? Y le dicen, coloque este vector en la dirección de
35 grados negativos. Entonces usted viene, pone un marco, un plano cartesiano y le dicen, ¿cómo es eso de que menos 36 grados? No entiendo. Entonces usted simplemente recuerda que lo que le dije, que cuando el ángulo es negativo, va hacia abajo, en esta dirección, del eje de las X, ¿sí? Y cuando el ángulo es positivo, usted le está dando este ángulo. Entonces su vector entonces sería este de acá. Y ahí sí, lo coloca ahí, 36. Ojo, el signo solo me indica en qué sentido va. ¿En este sentido de acá o para acá? ¿Ya? Y creo que incluso la palabra está mal dicha, porque no sería sentido. No, disculpa, sí está bien, sentido. ¿Cómo es eso del sentido? Y eso es esa es la tercera característica que nos da una magnitud vectorial, sentido. ¿Cuál es la diferencia entre dirección y sentido? Porque quizás suene parecido, pero no es lo mismo. Vamos colocándolos entonces en el mismo ejemplo que habíamos colocado acá. Y dése cuenta de algo. Como le dije, el signo caracteriza justamente el sentido en el que el vector se dirige. Porque bien pude haber puesto también este vector con 36 grados respecto al eje de acá, ¿verdad? Y apuntaba en esta dirección. ¿Sí? Y usted dice, ¿cómo es eso? Pero no me está diciendo que está hacia abajo. Claro que sí, pero porque está justamente asociada al signo que le estoy dando. Si yo lo hubiese dicho, si le hubiese dado un grado 36 grados positivo con respecto, y eso no se lo van a notar, o sea, no tiene una forma de signo, simplemente es escritura. Le dicen 36 grados y le ponen acá respecto a ¿qué? Simplemente le colocan así, ¿ya? Entonces, ese 36 grados positivo respecto a Y, lo puede colocar en este sentido de acá. Así, ¿ya? ¿Qué hubiese sido si yo hubiese colocado menos 36 grados respecto a Y? Entonces, esto iba así, ¿ya? Sí está quedando clara la idea, ¿no? Espero no haya alguna confusión. Y si la hay, no importa, avíseme. Ay, ¿qué hice? Avíseme nomás. Eh, de todos modos, este tema tiene que quedar bastante claro para el día lunes, que me parece que tiene el control de lectura de este de aquí. Entonces, magnitudes vectoriales te dan una información más detallada de la magnitud que estás trabajando, ¿verdad? Ok. Este grafiquito quedó un poquito feo. Vamos a hacer uno mejor. Vamos poniendo otro ejemplito como para que quede un poquito más claro. ¿Sí? Vamos a ver, entonces. Ya hemos definido lo que es el módulo o magnitud, la dirección que está dada siempre por el, bueno, la magnitud que está dada siempre por el eje positivo de las X, y en caso de que te la den respecto a otra coordenada, bueno, te la tiene que avisar, ¿no? Y el sentido, que este se da por el signo más bien del ángulo o de la misma magnitud del vector. Entonces, dése cuenta de algo. El sentido está asociado tanto a la dirección como al módulo. ¿Cómo es eso? ¿Ya? Vamos viendo. Usted conoce que tenemos aquí un vector, vamos a llamarlo un vector A, ¿ya? Y aquí viene otra cosita antes de que me olvide. Los vectores, siempre se los representa con una letra mayúscula y adicional usted les coloca una flechita arriba como acabo de hacer aquí, ¿sí? Entonces, el sentido, como les estaba diciendo, también viene asociado con el módulo. Entonces, usted se preguntará, ¿cómo es eso? Bueno, pasa que ahora si yo coloco un menos A, ¿ustedes qué creen que va a suceder? Ahora, entonces, el vector va en el otro sentido, va en sentido contrario. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, si yo tuviera, ¿sí? Si yo tuviera en este caso, vamos poniéndoles un ejemplo, el vector A y el vector, vamos colocándole otro vector así, un vector B.
Entonces, dése cuenta de algo. Aquí, a partir de ahora, voy a andar hablando de cómo unir los vectores. ¿Cómo se los une? Bueno, existen tres métodos, en especial los gráficos, que lo que hacen es unir los vectores tanto por un centro en común o uno seguido del otro, ¿ya? Entonces, si yo dijese, quiero la suma del vector A más el vector B, ¿ya? Entonces, aquí yo voy a aplicar lo que se conoce como método del polígono, ¿ya? Que es una suma, vamos a colocarlos aquí, vamos a colocar acá abajito. Operaciones, a ver, operación entre vectores, ¿ya? Entonces, empezamos con la del polígono. A ver, suma por el método suma por el método del polígono. La suma por el método del polígono, mejor lo voy a copiar acá abajo porque aquí no es el espacio correcto. La suma por el método del polígono, como le estaba diciendo, lo que hace es unir dos vectores uno seguido del otro. Por ejemplo, como le estaba diciendo, el vector A. Tengo este vector A y acá tengo un vector B. A ver, vamos a cambiar un poquito el ángulo de A, así. Entonces, si yo quisiese ahora am, tener el vector A más B, ¿sí? El método del polígono lo que hace es unir al uno seguido del otro. Es decir, que yo tendría entonces esto de aquí. El vector A con el vector B, ¿sí? Y al final usted va a arrastrar un vector desde el inicio del primer vector hasta el final del último vector. Entonces, en este caso sería este el vector A más B, ¿sí? Pero dése cuenta de algo, dése cuenta de lo que trabajé aquí. Este es el vector A y este es el vector B. Si yo hubiese querido ahora hacer algo diferente, algo como un A menos el vector B. Simple, entonces vea. Usted ya conoce que el vector A es este, ¿sí? Vuelta escribo el vector A. Vuelta escribo el vector A. Pero el vector B cambia. Tengo ahora el vector menos B. ¿Sí o no? Entonces, al momento de tener aquí A menos B, tendría yo el vector A que no ha cambiado para nada, pero el vector B sí cambió. ¿Sí? Y vea, así mismo como dicen antes, el vector resultante, que usted ahora aquí, de aquí en adelante lo va a conocer así, que es igual al vector A más el vector B en este caso de arriba, y en el caso de acá abajo, el vector resultante, será igual al vector A menos el vector B, en este sentido. ¿Ah? Dese cuenta de algo, que tanto la dirección y el sentido, bueno, en el sentido quizá puede parecerse, pero en la dirección de ambos vectores no es la misma, ¿sí? Entonces, no es lo mismo decir, y esa es una de las propiedades también que tienen los vectores, decir que A más B no es lo mismo que A menos B. Bueno, no es una propiedad como tal, pero es algo como que a usted le digan, señor, el 5 más 7 es lo mismo que 5 menos 7. Claro que no, ¿verdad? Entonces, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Esto con respecto a magnitudes vectoriales. Hemos encontrado lo que corresponde a la resultante por el método del polígono, ¿sí? Teniendo dos vectores, un vector A más B y el otro el A menos B. ¿Ya? Entonces, todo claro con respecto a magnitud vectorial.
Vamos continuando con la suma para ya terminar con esto y poder pasarme a lo que corresponde a magnitudes escalares. Entonces, tenemos el método del polígono, que ya lo hemos aclarado, y lo que sigue ahora es el método suma por, para el método del, ay, ¿qué fue eso? Paralelogramo. El método del paralelogramo, lo que te, bueno, el método del paralelogramo se resuelve de la siguiente forma. Usted tiene dos vectores, así mismo vamos a recordar cómo están los vectores. Voy a trabajar con los mismos vectores. Tengo el vector A y el vector B, ok. El vector A en esta dirección y el vector B en esta dirección, ¿correcto? Ahora, asimismo, si yo quisiera sumar los vectores A más B, entonces lo que debo hacer aquí simplemente es unir a los dos vectores por medio de un centro común. Vamos a colocar aquí el centro común. Y no importa, o bueno, no importa cuál de los dos vectores voy a colocar primero, al final como los dos van en el centro común, la posición del uno no va a estar reemplazada por la posición del otro, ¿sí? Entonces, dése cuenta, mire, método del paralelogramo se llama así debido a que usted al momento de unirlos a los dos vectores, vector A y vector B, usted va a trazar paralelas respecto a cada vector. Vamos a colocar paralela aquí y vamos a trazar una paralela acá. Y al final usted lo que va a hacer es crear un vector resultante, ¿sí? Entre el origen de los dos vectores hasta el final de los dos vectores, pero estos dos vectores son las paralelas, es decir, caramba, ahí, este de aquí. Este es su vector resultante. ¿Ya? Y dése cuenta de algo. Este vector de aquí, la resultante de aquí, vendría a ser parecida, si no fuera porque lo dibujé chueco, parecida al vectorcito de acá, ¿sí? Entonces, si alguno se pregunta por ahí, entonces la dirección del vector resultante que tengo acá arriba es la misma dirección del vector resultante que tengo acá abajo. Claro que sí. ¿Ok? Ahora, asimismo, como había hecho arriba, voy a graficar un vector, la suma de los vectores A menos B, pero me gustaría no hacer A menos B. Ahora voy a hacer B menos A, como para andar haciendo ya variación, porque andar graficando lo mismo no. Entonces, vamos a colocar entonces aquí el mismo vector. A ver. Coloqué aquí que la resultante es igual a A más B. ¿Ok? Bien, me gustaría entonces ahora hacer un B menos A, donde aquí yo voy a definir a menos A. Menos A va a ser igual, así mismo, a este vector. ¿Ya? Entonces, vean, usted simplemente viene, crea su punto de origen y grafica el vector B y el vector A, bueno, menos A en este caso, y tiene eso. Voy a prolongar paralelas, esa era la palabra que estaba buscando antes, prolongar. ¿Sí? Y con ello, a ver, vamos a ver, aquí sería el vector menos A, el vector B. Y con ello voy a graficar aquí la resultante. ¿Ya? Esta resultante va a ser igual al vector B menos el vector A. ¿Correcto? Entonces, dudas hasta ahora, muchachos. Toda este área, sí, es sencilla. No voy a andar tampoco diciéndoles, ay, no, es difícil, no, muchachos, le van a poner difícil la lección, no.
es sencilla y por ello en las pruebas, en los controles de lectura se les crea una lección que esté acorde a, a sus conocimientos, ¿no? O sea, a lo que hayan leído. Incluso las lecciones de los controles de lectura del semestre pasado parecían ser prácticamente pruebas de salida. Así que cuidado con eso, muchachos. Eh, cualquier, bueno, es que no preparé tampoco nada para hoy. Cualquier duda adicional que tengan, ustedes pueden revisarse los controles de lectura anteriores, quizás ejercicios. En los controles de lectura creo que no lo ponen a calcular nada, creo, me parece. Eh, entonces, pueden andar revisando qué tal está el grado de dificultad, ¿no? Vamos a ver, entonces, método de polígono y método de paralelogramo. Ya he hablado de los dos. Creo yo entonces que no hay duda. Voy a dejar algo claro aquí también, y es que estos dos son métodos gráficos. El último método que falta es el método de las componentes rectangulares. Es el método más largo que hay. Sin embargo, es el más exacto que uno tiene, la verdad. ¿Por qué razón? Eh, por lo general, ejercicios así a ustedes no le van a andar tomando. Está muy simple, esto de aquí no hay donde andarles exprimiendo el jugo en sus conocimientos como para que eh, apliquen, apliquen lo de la vida real. ¿Saben qué es lo que se les puede andar colocando? Ejercicios, ya, quizás así, pero no que usted coloque un A más B o un A menos B. Se le va a andar colocando ejercicios así, pero con magnitudes. Ahí sí se le va a decir que el vector A posee una magnitud de 35 unidades, al vector B de tanto, y que el ángulo que forma la resultante con respecto a la paralela de A es tal. Entonces determine la suma de los ángulos internos del paralelogramo, o quizás le pedirán el área, ¿sí? El área del paralelogramo. Entonces, el método final que le voy a colocar acá es el método analítico, y se lo conoce como el método de las componentes rectangulares. Suma por componentes rectangulares. ¿Ok? Entonces, en las componentes rectangulares, como les dije, es el método más tedioso, más largo, pero cuando la agarra a práctica es súper que rápido, y como le dije, el método más exacto. ¿Por qué razón? Volvemos al mismo ejemplo, tenemos el vector A, y el vector B, que es horizontal, ¿verdad? Y así mismo, si se le pide sumar los vectores A y B, lo que tiene que usted hacer obligado es andar graficando un plano cartesiano, ¿sí? Y al momento de graficar el vector A, usted saca las componentes de este vector. Entonces, en este caso sería el vector de aquí, las componentes tanto en X y en Y, y el vector en B, que será este de acá, tiene solo una componente en X. Entonces sería este vector A sub X, perdón, A sub Y, sub X, y este sería simplemente el vector B en componente B sub X. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace después? Usted lo que tiene que hacer ahora va a ser una suma de las componentes en X y luego una suma de las componentes en Y, donde va aquí a agrupar diciendo A sub Y, A sub X, perdón, más B sub X, y acá simplemente tiene el
A sub y. Al momento de suma final, usted va a tener un A sub X más B sub X más A sub Y, ¿correcto? Pero esto de aquí son simplemente las coordenadas de las coordenadas rectangulares de la resultante. ¿Ok? Entonces, para usted calcular la resultante, lo que tiene que hacer simplemente es aplicar trigonometría. Si usted se recuerda trigonometría, va a aplicar el teorema de Pitágoras diciendo aquí AX. A ver. Cuidado, se van a confundir. BX, ahí está. AX más BX, esto al cuadrado más AY y eso al cuadrado, y ahí tengo yo la resultante. Ahora, con respecto al tópico es más exacto, es debido a que justamente usted aquí va a poder calcular el ángulo. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula el ángulo? Usted va a aplicar simplemente, vamos a ver, la tangente del ángulo θ, en este caso estoy usando, va a ser igual a la componente en y, que en este caso sería a sub y, sobre la componente en x de la resultante, que sería a sub x más b sub x. ¿Sí? Entonces, usted al despejar el ángulo le queda que θ es igual al arco tangente, ¿sí? Al arco tangente de lo que le acabo de expresar, que sería a sub y sobre a sub x más b sub x. ¿Sí? Entonces, ya con esto, usted puede andar calculando la dirección del ángulo de la resultante. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta el momento? Sé que esto está fácil, muchachos, y me gustaría que, como les dije antes, revisen un poquito la página de Novoción. Ahí hay ejercicios anteriores, eh, que se empapen más bien, no tanto en el área para el control de lectura, o bueno, ya está bien, sí, pónganse pilas con el control de lectura, pero más es con respecto a lo de los tutoriales, ¿sí? Para que tengan una ayuda en los talleres ustedes, ya que ejercicios con vectores hay full. Bien, entonces, ya tenemos claro lo que corresponde a las magnitudes vectoriales y a los distintos tipos de las sumas que se puede hacer con los vectores. Eh, ok, métodos gráficos, polígono cerrado. Listo, entonces, ya que conocimos las magnitudes vectoriales, vámonos con la parte de las magnitudes escalares. Me salté, quizá, pero es que en realidad el objetivo que quería aquí recalcar es lo siguiente, y quizás más de uno lo sepa, es el hecho de cómo es que se forman los vectores cuando tienes tú un producto y no una suma, por decirlo así. A ver, ¿qué fue? Por decirlo así, si yo tengo en el caso del vector fuerza, vamos a adentrándonos un poquito al vector fuerza porque es el más directo que veo yo. Ustedes conocen que, bueno, o quizás algunos conocerán que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿ok? Y nosotros sabemos que al final el vector, bueno, la fuerza es un vector, pero ¿por qué es un vector? ¿O qué dirección va a tener ese vector fuerza? ¿Ya? ¿Cómo responder a eso? Esto de aquí viene a ser un análogo, o bueno, se fundamenta más bien del producto de un vector por un escalar. ¿Ya? Si yo tuviese, en este caso, y voy a colocarlo así, un 3 que multiplica al vector A, y el vector A está definido de esta forma.
Entonces, a usted, por naturaleza o por instinto, le va a venir la idea de que lo único que va a pasar con ese vector es que se va a extender 3 veces más, ¿correcto? Pero de ahí el vector, voy a colocar aquí, tiene tanto la misma dirección y sentido, porque a la final solo lo multipliqué por un valor positivo, no lo multipliqué por un valor negativo. Si lo hubiera hecho, entonces cambiaba su sentido, ¿ya? Entonces, dense en cuenta de algo. ¿Qué pasó con la dirección? La dirección se mantuvo, ¿no es así? Entonces, el vector fuerza prácticamente vendría a ser un producto del escalar, que en este caso viene representado por este 3m, y un vector. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, la dirección de la fuerza, ¿sí?, viene a ser la misma dirección que tiene la aceleración. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con la suma? Y esto de aquí ya más bien es recordar algo de escuela. No puedo andar sumando papas con peras, ¿no es así? Entonces el resultado que me va a andar quedando simplemente es un vector más un escalar. ¿Ya? Entonces aquí ya he aclarado el tema de la multiplicación de un vector por un escalar, ¿sí? Ah, también voy a poner otro ejemplito, ¿sí? Voy a colocar un vector b. Y a mí me da la gana de multiplicarlo por un escalar menos un medio por b. Entonces, ¿qué va a pasar con este vector? Primero que todo, la magnitud va a reducirse a la mitad y adicional, el sentido cambia. Magnitud se reduce a la mitad y con el signo negativo cambia su sentido. ¿Ya? Entonces, aquí yo ya he aclarado un poquito lo que corresponde a la multiplicación de un vector por un escalar, ¿sí? Multiplicación o producto de vector por un vector, si lo hay, eso todavía no lo vamos a ver, eso lo vamos a ver más bien en la próxima clase. Pero por el momento solo sumas entre vectores y producto entre un escalar y un vector. ¿Ok? Vamos a ver. Ya condicionado esto, puedo hablar ahora de un escalar, de una magnitud escalar. Entonces, la magnitud escalar se caracteriza simplemente, aquí lo puse, simplemente porque nos muestra el módulo de una medición. ¿Ya? El módulo de una medición. No nos da ni sentido, ni tampoco dirección. Entonces, usted ya puede a partir de esto andar identificando, pues, si de 78 kilogramos a 46 newton, 0.5 joules. A ver, todo aquí todavía no entro. Ok, 0.5 metros por segundo. Ah, ya, ok, esta de aquí me interesa. Listo, ahora sí. Entonces, ustedes aquí ya pueden andar identificando cuáles son magnitudes escalares y cuáles son magnitudes vectoriales, ¿sí? Entonces, como le había dicho, en el primer caso, ¿sí?, yo solo tengo 78 kilogramos. Kilogramos viene a ser unidad de masa, ¿sí? Y la masa es una magnitud escalar, ¿no? Entonces simplemente le coloco como magnitud E.
46 newton vendría a ser una unidad, bueno, una magnitud de fuerza, por lo que la fuerza, como ya lo había hablado anteriormente, es un vector, y esto tiene dirección y sentido también. Entonces colocamos aquí magnitud vectorial. Velocidad. Velocidad termina siendo la diferencia de posición respecto a un tiempo, ¿sí? Y este de aquí, me gustaría aclararlo porque quizás se vayan a confundir en cierta ocasión. Existe la rapidez y la velocidad. La rapidez, bueno, más bien eso era la rapidez. La diferencia de posición respecto a un tiempo. En tanto que la velocidad es la diferencia de desplazamiento respecto al tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que la posición no posee una dirección. Sin embargo, el desplazamiento sí lo tiene. ¿Ok? Entonces esto de aquí, por ser, voy a colocarle nomás metros sobre segundo y aquí voy a colocar una flechita para indicar que es de velocidad. Entonces esto de aquí va a ser una magnitud vectorial. ¿Ok? Entonces aquí estoy hablando de tiempo. El tiempo solo simplemente es una magnitud escalar. ¿Sí? Aquí tengo de volumen. El volumen simplemente es una magnitud escalar. ¿Sí? Y tengo de área. Veamos. Quizá alguno se haya dado cuenta o sepa que el área se lo puede calcular haciendo el producto punto entre dos vectores. Pero pasa lo siguiente. La diferencia entre lo que me salga como resultado entre el producto punto y el producto cruz es que el producto cruz me devuelve otro vector y el producto punto me devuelve un escalar. ¿Ok? A pesar de que yo haya utilizado aquí dos vectores y operé a dos vectores, aquí lo que tengo es el resultado como una escalar. ¿Ok? No se vayan a andar confundiendo con el resultado, o bueno, con la operación, con el resultado que me sale de la operación del producto punto entre dos vectores. ¿Listo? Creo yo entonces que como no han respondido si tienen o no dudas, he de suponer que entonces sí quedó claro, ¿no? He tratado de abarcar todos los temas posibles. Claro está que no he podido hacer ejercicios aquí, la verdad es que se comprende mucho mejor haciéndolo con ejercicios. Les invito, como les dije hace rato, a revisar las pruebas, los controles de lectura anteriormente que se han tomado, como para que ya estén preparados para su control de lectura, ¿sí? Entonces, dicho esto, yo termino la clase hasta ahora, ¿sí? Y no sé si tienen alguna duda adicional. Esta pantallita sí se la voy a pasar a enseñar. Bien, entonces eso es todo hasta el momento, muchachos. Cualquier inquietud, escriben por el grupo nomás. Y nos vemos entonces hasta la próxima.